Los pueblos se forjan a través de sus gentes. Los individuos forman familias y las familias se suceden en generaciones que componen genealogías. La genealogía es una disciplina que nos ayuda a conocer la historia y a comprender los fenómenos que dan lugar a las redes familiares que conformaron nuestras comunidades. No podemos imaginar nuestra historia sin el concurso de generaciones como las de los Martín de Sotomayor, los Rincón Gallardo y los García de Rojas, entre muchas otras. Al estudiarlas y conocerlas nos daremos cuenta de su importancia y de su peso en los ojuelenses del pasado, del presente y del futuro. Estas familias fundaron y forjaron a nuestro pueblo en el pasado y a ellas les debemos nuestra riqueza cultural. Entre ellos están los verdaderos héroes. A ellos estarán dedicadas estas cápsulas que hemos dado en llamar Raíces, los forjadores de hojuelos, y para inaugurarla presentaremos a la familia Quevedo, quienes han tenido una antigua y notable presencia en nuestro pueblo. El primero de esta rama familiar que se avecindó en Ojuelos fue don Leonardo Quevedo Macías Valadez. Su genealogía conocida data desde don Joseph Justo Quevedo y su esposa Matiana Esparza, que vivieron en la villa de Aguascalientes a finales del siglo XVIII. Vivieron ahí por 3 generaciones: don Justo, don Julián casado con Rita Rincón en 1802 y don Antonio nacido en 1806, casado con doña Bárbara Macías Valadez en el año de 1826. Estas 3 generaciones vivieron durante los convulsos años de la Guerra de Independencia. Viviendo en Aguascalientes, fueron testigos del ir y venir de los insurgentes Iriarte y Allende, del incendio del Polvorín, de la huida al norte de las huestes de Hidalgo y hacia 1821 de las arengas que don Valentín Gómez Farías haría desde el balcón del Palacio de Gobierno al consumarse la independencia. En algún momento don Antonio y doña Bárbara se avecindaron en la hacienda del Puesto, al norte de Lagos, en donde nació su hijo Leonardo en el año de 1834. La historia de los Quevedo en Gachupines y en Ojuelos comienza cuando Leonardo, después de vivir algunos años en Aguascalientes y 11 en Pinos, llega a Ojuelos, en donde el 17 de enero de 1857, cuando cumplía 23 años, el padre Trinidad Romo lo casa en la parroquia de San José con doña Francisca Díaz Tiscareño y Moreno, joven de 19 años, hija de un terrateniente en Gachupines, don José Ignacio Díaz Tiscareño, y de su esposa Rafaela Moreno. Un enfoque genealógico nos permite comprender cómo se fue formando el tejido social de las comunidades en nuestra región. Los enlaces matrimoniales hacen visibles las redes de parentesco que nos unen entre los individuos viviendo en una misma región. Así, la hermana de doña Francisca, María Guadalupe Díaz Tiscareño, se había casado en 1842 con Francisco Medina Márquez, bisabuelo de Nicolás Medina Jiménez, mi padre, quien llegó a vivir a Ojuelos hasta 1955. La ascendencia de doña Francisca y de doña Guadalupe es muy amplia. Están los Martín del Campo de San Juan, los Isasi Cuevas y la familia de Anda, fundadores de Lagos, quienes entre 1610 y 1630 fueron propietarios de sitios de ganado mayor en las cercanías del fuerte. Además, descienden de los Martín de Sotomayor, mineros y terratenientes residentes de Pinos. Viviendo en Gachupines, Leonardo pasó la invasión yanqui de 1846, la pérdida del territorio, la guerra de reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio con Maximiliano y Carlota. En los años 60 del siglo XIX, Leonardo empieza a participar en la política. La doctora María Guadalupe Serna, en su obra sobre la hacienda, dice que Leonardo era el jefe político del pueblo en el año de 1863, cuando una parte de Ojuelos pertenecía al partido de Pinos y la otra al cantón de Lagos.
La división la hacía el Camino Real, que pasaba por lo que conocimos como la calle Angosta, ahora calle de la Paz. Como jefe político fue testigo del desmembramiento del mayorazgo Rincón Gallardo, cuando la hacienda de Ojuelos en su totalidad fue heredada por Juan Bautista, uno de los hijos del segundo marqués de Guadalupe Gallardo, don José María. A don Leonardo Quevedo Macías Valadez le tocó vivir una de las épocas más interesantes de la historia de Ojuelos. Vio el florecimiento de la hacienda y su constitución como villa, el nuevo trazo de la población, la construcción del Parián y la erección del santuario de Nuestra Señora del Refugio. Fue contemporáneo del padre Maciel, de don Domingo Macías Valadez y de don Juan Bautista Rincón Gallardo, protagonistas del desarrollo de nuestro pueblo durante esa época, así como de muchos de los tatarabuelos de mi generación. Además de haber sido muy probablemente la primera autoridad civil del pueblo como jefe político en 1863, fungió como el sexto presidente del recién constituido municipio de Ojuelos de Jalisco durante el bienio 1880-1882. Los hijos de Leonardo y de Francisca, María del Refugio, Ismael, Antonio Alejandro, José del Refugio, Francisco e Ignacio, nacieron en Ojuelos entre los años de 1864 y 1877. Ismael se casó con Crescencia Chavarría. Antonio, el tercero, se casó con María Teresa Aranda y se avecindó en Gachupines, en donde nacieron todos sus hijos. Ignacio se casó con María Dolores Herrera y se quedó en Ojuelos. De los hijos de don Antonio, Jesús, nacido en Gachupines en 1893, se casó con doña San Juana Martín del Campo, originaria del sitio Zacatecas. María del Refugio se casó en 1924 con Ubaldo Malacara Díaz de León, carpintero, primo segundo de Enrique Díaz de León, rector de la Universidad de Guadalajara, y Ana María se casó en 1923 con don Ranulfo González Reyes, hijo de don Rafael y hermano de Rodolfo, administradores que habían sido de la hacienda de los Campos de San Nicolás de Quijas y de Ojuelos. Para el matrimonio de sus hijas, don Antonio, venido de Gachupines, vivía a media cuadra del jardín principal, en el número 10 de la calle de los Gallos, ahora calle de Zaragoza. Don Antonio Quevedo Díaz emigró a los Estados Unidos de América en el año de 1927, a los 60 años de edad, llevando consigo a su esposa María Teresa y a sus dos hijos menores. Cruzó por Laredo el 5 de octubre de 1927 y se convirtió en uno de los primeros ojuelenses que vivieron fuera a principios del siglo XX, emigrando tal vez por la violencia de la guerra cristera o para perseguir el sueño americano, no para él, sino para sus hijos. Murió 10 años después en el Hospital John Seeley de Galveston, Texas, el 17 de marzo de 1937, a la edad de 70 años. De los hijos de don Jesús y doña San Juana, don Joaquín se casó el 22 de febrero de 1943 con doña María de Jesús Moreno, oriunda de la venta de San Agustín, cerca del sitio. Don Antonio casó con Raquel Aguiñaga, mientras que don Enrique, por muchos años en la famosa tienda del Nuevo México, se casó con doña María Torres, originaria de Villa de Arriaga. Doña Juanita, de tan grata memoria, se casó con José Ramón Romo Domínguez, oriundo de San Luis Potosí. De estas últimas generaciones de la genealogía Quevedo, don Joaquín encabezó la administración municipal en 1946, siendo el primer presidente postulado por el Partido Revolucionario Institucional, y su padre don Jesús
lo hizo 4 años después, en 1950. No cabe duda que la genealogía Quevedo es una muy interesante. De este robusto tronco y de sus raíces se alimentaron incontables ramas que florecieron en Ojuelos. A ello se debe gran parte de la consolidación de nuestro pueblo, porque a los primeros les tocó lidiar con los propietarios de la hacienda y los segundos ayudaron a sortear las dificultades inherentes a una municipalidad con escasos recursos fiscales y un centralismo asfixiante. Muchos de sus descendientes viven tanto en Ojuelos como fuera de él, y todos ellos deben sentirse muy orgullosos de su apellido y de sus raíces.